encuentran? Espero que estén muy bien. Acá de nuevo les habla el doctor Antonio Jesús Catiriema, médico especialista en puericultura y pediatría y neuropediatría. Hoy vamos a cambiar ya un poco lo que es de tema. Habíamos hablado todos estos días de autismo. Hoy quiero hablar un poco de crisis febril, que es muy importante para ustedes, mis queridos representantes, ya que las crisis febriles pues, preocupan mucho a los padres. Entonces, me pareció de suma importancia traerles este tema. Voy a tratar de explicarles detalladamente en qué consisten las crisis febriles y si trae consecuencias o no a los bebés. Entonces, se define crisis febril como toda aquella crisis convulsiva o no convulsiva asociada a periodos de fiebre. La fiebre, generalmente los padres le tienen mucho miedo porque para ellos es indicativo de que el niño tiene infección, de que tiene algo grave y pues la fiebre no es tan peligrosa como se cree. Entonces, más aún los padres le agarran miedo, ya que cuando un niño convulsiona por fiebre, asocian estas dos cosas, estos dos eventos, la fiebre y la crisis convulsiva. Entonces vamos a explicar claramente lo que consiste una crisis febril. Entonces la crisis febril es un evento común, es muy común en la infancia, se da después de los 6 meses de edad y hasta los 5 años. Pero hay otros conceptos que voy a explicar más adelante, como la crisis febril plus, que se da después de los 5 años, pero es mucho menos frecuente. ¿Cuáles son las edades comprendidas en la crisis febril? La crisis febril, la edad comprendida para que se presente entre, como ya lo repetí, lo dije anteriormente, entre los 6 meses y los 5 años. Pero hay un pico mayor que es alrededor del año hasta los 18 meses aproximadamente, donde mayor frecuentemente se observa. Tiene que haber antecedentes, generalmente hay antecedentes familiares y está asociado a un periodo, a un proceso de elevación de la temperatura. Sin embargo, no es tan alta la temperatura lo que produce la crisis convulsiva. Está asociado más que todo a la rapidez con que se da. Por eso, realmente la crisis febril se presenta en el primer día de fiebre. El niño puede estar normal y en 5 o 10 minutos puede llegar a 38, 38,5. Esa elevación brusca es lo que produce la crisis febril. También se observa que no es solamente que el paciente pueda tener 40 grados, 41 grados, sino que se baje bruscamente la temperatura. Hay madres que le ponen medio físico, le colocan medicamentos como el diclofenac, la dipirona, que ellos producen un pico de temperatura con ansiedad y luego baja bruscamente. Ese descenso brusco también puede producir crisis febriles convulsivas o no convulsivas. Entonces, otra cosa que piensan ustedes los padres es que cuando un niño tiene fiebre y convulsiona es porque tiene una meningitis, una infección del sistema nervioso, y no es así. El porcentaje es muy bajo. Sin embargo, esto va a depender de la edad, lo que va a orientar el estudio del niño. El tipo de crisis va a variar. Generalmente las crisis que más se observan en la crisis febril es la tipo tónico-clónica, que tiembla y se pone rígido y produce una hipertonía a nivel de una hipertonía generalizada. ¿Qué se excluye? Generalmente para decir que una crisis febril es de la típica normal de la infancia, el niño debe tener un examen neurológico normal, aunque hay pequeñas excepciones que voy a explicar más adelante. No debe haber daño cerebral, ni deterioro intelectual, ni que haya problemas de retroceso en los hitos del desarrollo. Otra cosa importante en la crisis febril es que, claro, no todas son tan sencillas como uno las puede pensar, porque muchas epilepsias pueden comenzar con crisis febril. Un ejemplo de esto tenemos las epilepsias, encefalopatías epilépticas, el síndrome de Dravet,
la esclerosis mesial del lóbulo temporal. Entonces no todo es tan sencillo como se piensa. Como les había mencionado, en los datos demográficos dice que la edad con mayor incidencia es alrededor de los 8 a 18 meses. Se puede presentar después de los 6 hasta los 5 años, pero el mayor pico es alrededor del año y los 2 años aproximadamente. Hay una predilección o los varones tienen mayor predilección por presentar las crisis febriles y la prevalencia se calcula de 3 a 5% de la población general. La incidencia. Se calcula que generalmente hay una incidencia, una tasa anual de 460 niños por cada 100.000 niños de 0 a 4 años con crisis febril, y los grupos étnicos con mayor prevalencia, en los estudios que se han realizado, los japoneses con un 7%. Sin embargo, ya dije anteriormente que la prevalencia en otras poblaciones es alrededor de un 3 a un 5%. ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es el tipo de crisis que se presenta? La más común en un 80% de los casos es la crisis tónico-clónica generalizada. Es la típica crisis que asusta mucho a los padres porque generalmente es un evento motor donde el niño pareciera que se fuera a morir, que da la impresión de que fuera a morir, y esto preocupa mucho a los padres. La duración de esta crisis son de corta duración. Sin embargo, los padres tienen que tener en cuenta que en ese momento para ellos es eterno. Ya a veces pierden la cronología de cuánto puede durar la crisis. La crisis tónico-clónica, generalmente hay clono con rigidez, el niño puede haber cialorrea, puede haber hipertonía de la glotis, esa sensación de ahogo. Sin embargo, todo esto no produce daño cerebral cuando se trata de una crisis febril, a diferencia de cuando se trata de epilepsia o encefalopatía epiléptica. Otro tipo de crisis, las crisis que son tónicas nada más, que el niño se pone rígido en un 13% de los casos. El niño se pone rígido y no presenta ningún otro evento. Igualito la duración es la misma. La crisis atónica es donde el niño impresiona como que se desmaya, pierde el tono y cae sin ningún otro evento motor. Las crisis focales son mucho menos frecuentes con respecto a las crisis febriles y se calcula que más o menos un 4% de la población. La duración de la crisis, el 96% de los casos dura de 3 a 6 minutos. Por eso es importante determinar el tiempo de duración. Sé que para ustedes es difícil porque en ese momento de la crisis se hace eterno, pero tenemos que tener en cuenta esto. Y muchos pueden desarrollar un estado epiléptico donde la crisis se prolonga más de 20 minutos, 15-20 minutos. Ya actualmente se habla de 10. Esto va a depender de los estudios que se realicen. Los síntomas postnatales son excepcionales. Generalmente, pues el niño al presentar la crisis recupera su estado de conciencia rápidamente, no queda somnoliento, no queda con palidez, no queda con otros síntomas postnatales. Y la parálisis de TOT, que es excepcional en este tipo de crisis, se ha reportado hasta un 0,4%. La parálisis de TOT es un problema motor que se da posterior a una crisis, ya sea epiléptica o crisis febriles. Y generalmente es transitoria, no debe durar más de 12 a 24 horas. La repetición de las crisis en un 16% de los casos puede repetir asociado al proceso infeccioso que se presente. La recurrencia, en un 40%, y si la primera crisis ocurrió antes de un año. Y esto quiere decir que si el niño tiene menos de un año con una crisis febril, alrededor de entre 6 a 12 meses, y tiene un riesgo de recurrencia de un 40% de que presente crisis después del año. Ya después del primer año de crisis, disminuye este riesgo. ¿Cómo se clasifican las crisis? De división de acuerdo a las implicaciones pronósticas se han clasificado en simple y compleja. Según la clasificación de epilepsia de la Liga Internacional de Epilepsia del 2000,
17. Esto ha variado mucho. Hay unos que llaman las crisis febriles simples o típicas, o las crisis febriles complejas o atípicas. Entonces las crisis febriles se pueden dividir en simple y compleja. Cada una va a tener un criterio. Las crisis simples, generalmente, o típicas como se conocen también, duran menos, son de corta duración, no repiten las primeras 24 horas. Ya voy a explicar los criterios. Y las crisis complejas, pues, son, como su nombre lo indica, o atípicas, son de menor incidencia y son menos frecuentes. Entonces, los criterios de crisis febril simple constituyen el 60-70% de todas las crisis. Generalmente son crisis tónico-clónicas generalizadas, como lo mencioné anteriormente. Su duración es menor de 15 minutos y no hay recurrencia en las primeras 24 horas de la enfermedad febril. Solo un 2% de estas crisis febriles simples terminan en epilepsia. Las crisis febriles complejas constituyen en un 30 a un 40% de la total de las crisis. Puede durar más de 15 minutos, aproximadamente alrededor de un 8% de los casos. Tienen 2 o más recurrencias en las primeras 24 horas y puede presentarse crisis focales que son mucho menos frecuentes, pero se pueden observar en este tipo de crisis. Y el mismo paciente puede tener 1, 2 o 3 de estos factores complejos. Y acá un 4 a un 12% culminan con epilepsia, sobre todo epilepsia focal. ¿Cuál es la etiología? Hay una predisposición genética, siempre hay un antecedente de un familiar. Cuando un familiar ha presentado crisis febriles, por eso es importante saber si en la familia han tenido crisis febriles, no han tenido crisis febriles, porque si un hermano presentó crisis febril, esto aumenta un riesgo de un 25%. Si uno de los padres presentó crisis febriles durante la infancia, aumenta el riesgo en un 50%, y si ambos padres presentaron crisis febriles en la infancia, puede llegar a aumentar hasta un 75%. Antecedentes familiares, bueno, ya como les dije, 4 o 5 veces mayor riesgo, y se ha demostrado concordancia en gemelos monocigotos hasta en un 70%. Y en gemelos disigóticos en un 20%. El modelo de herencia, lo que se ha explicado, puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva o multimodal, poligénica o multifactorial. Aquí les muestro 4 locus para el modelo autosómico dominante. No tiene importancia para ustedes porque es un poco complejo lo que es la genética. Hay factores de riesgo para una primera crisis. ¿Qué niños pueden presentar o tienen mayor riesgo de una crisis febril? Que haya antecedentes o reportes familiares de crisis en la familia. Que haya un trastorno del desarrollo neurológico. Asistencia a hogares de cuidado diario. Un hermano mayor afectado, el riesgo puede aumentar, como lo dije anteriormente, entre un 10 y un 20%. Los varones son más susceptibles, como lo dije, mayor incidencia. Y el aumento o descenso brusco de la temperatura. La fisiopatología, ¿por qué se origina? Generalmente es desconocida, no se ha explicado exactamente cuál es su mecanismo fisiopatológico. Hay una respuesta específica a la fiebre de cualquier causa y hay una cierta asociación a ciertos virus, como el virus del herpes simple 6 y el diagnóstico. Inicialmente es necesario un completo interrogatorio, un examen físico y exámenes complementarios. Hay unos que dicen que se puede realizar, determinar sodio en sangre, porque la hiponatremia luego de la primera crisis se relaciona con recurrencia. No es necesario realizar neuroimagen si el paciente presenta o si el niño tiene un examen neurológico completo. En el electro puede verse punta onda hipnagógica, pero realmente el electro de estos niños es normal. Hay muchos estudios que recomiendan hacer el electro que si al mes de la crisis, que si no hacerlo muy reciente a la crisis porque se pueden observar alteraciones, que el niño puede quedar con ciertas alteraciones a nivel de la actividad cerebral. Sin embargo, esto hay que evaluarlo en conjunto con los factores de riesgo y si estamos pensando
en una probable presencia de una epilepsia o que conlleva una epilepsia o hay muchos antecedentes de epilepsia en la familia. Es necesario diferenciar lo que es convulsión febril y las convulsiones que son desencadenadas por fiebre, porque el pronóstico y el estudio puede variar. Los niños con convulsión más fiebre menor de un año es indispensable realizar la punción lumbar, ya que hay que descartar, como les mencioné anteriormente, meningitis, porque la madre asocia y los signos de meningitis es muy inespecífico en los menores de un año. Entonces, si evaluamos un niño con una crisis febril donde no encontramos un foco infeccioso evidente, es indispensable hacer una punción lumbar. El pronóstico: los niños con crisis febril tienen 6 veces más posibilidades de crisis afebriles que la población, o desarrollar crisis posterior sin fiebre. La crisis afebril usualmente comienza a partir de los 4 años. Como les mencioné anteriormente, una crisis febril puede ser también el inicio de una epilepsia, en muy pocos de los casos, como había mencionado. Hay factores predictivos de recurrencia de crisis febril. Cuando la primera crisis es a la edad de menores de 15 meses o un año, tiene mayor riesgo de recurrencia, historia familiar de crisis febril, baja temperatura al momento de la crisis o corta duración de la enfermedad donde ocurrió la crisis. Por ejemplo, esa mamá que refieren que el niño presentó 1 o 2 días de fiebre y ya se retiró ya no presentó más fiebre. Entonces, esto es un factor predictivo de recurrencia. La recurrencia. No hay ninguna recurrencia. Cuando no hay ningún factor de esto, de los 4 que mencioné anteriormente, la primera crisis a la edad de menor de un año, historia familiar, baja temperatura y corta duración, el riesgo de recurrencia es un 14%. Si se presenta uno de estos factores, el riesgo de recurrencia es de un 23%, y si se presentan 2, de un 32%, si se presentan los 3 factores, el riesgo de recurrencia es de un 62%, y si se encuentran los 4 factores que mencioné anteriormente, el riesgo de recurrencia es de un 76%. La crisis compleja y la disfunción neurológica no son factores predictivos de recurrencia de crisis febril. Generalmente cuando hay alteración del examen neurológico. ¿Cuáles son los factores predictivos de epilepsia post-crisis febril? Factores que definen una crisis compleja. La crisis focal, que esto quiere decir que el niño no perdió la conciencia en el momento que presentó la crisis. Una crisis clónica de un miembro, crisis tónica de solo miembro. Cuando las crisis son prolongadas, cuando la crisis repetida durante la enfermedad febril, o cuando se presenta un trastorno neurológico, una disfunción neurológica, o hay signos de focalización neurológica. Quiere decir que el niño tiene un déficit o una parálisis del TOP. Los factores predictivos de epilepsia post-crisis febril. Si no hay ninguno de estos factores, para que presente epilepsia es de un 2%. Con uno de estos factores que mencioné anteriormente, recuerden que sea una crisis focal, una crisis prolongada, una crisis repetitiva o que haya signos de disfunción neurológica, el riesgo de recurrencia es de un 10%. Y con 2 más factores, el riesgo de recurrencia es de 15%. O sea que a medida que aumentan estos factores de riesgo, el riesgo de presentar crisis es mucho mayor. La crisis febril simple tiene el 1% de posibilidad de presentar posteriormente crisis epiléptica afebril, ya lo mencioné anteriormente.